primero, bueno, voy a darle paso y bueno, esta va a ser como una presentación un poquito más conversacional, más de entrevista. Así que, antes que nada, Cristina, nos gustaría primero darte la bienvenida, un gran aplauso. Y que nos cuentes cómo nace esta historia y cómo empiezas tú en la andadura de ser escritora, ¿no? Que eso siempre es como, wow. Sí. Pues, puc fer en valencià, no? Va sobretot, vaig començar a escriure un blog, fanficcions, agarrar personatges pues, ja que de persones reals, això de que vas tenint una història, i dic, vaig escriure, per què no faig alguna més tirat de fantasia? I d'aixòs personatges pues, vaig crear des de l'infierno. I jo dic, m'agrada massa la història com perquè se quede en un fanfic. I li vaig fer la volta a la història perquè no és igual, clarament. Vull fer-la lliure i vaig estar escrivint, tornant a escriure, adaptant, això m'agrada, esto no. I vaig desfer el fanfic i dic, no m'agarre del fanfic i vaig acabar el llibre així. Pero bueno, también has tenido un proceso, ¿no? Porque este libro, así como lo veis, no era así en un principio. Cuéntanos un poco también esa experiencia, porque también de los errores, pues también vas aprendiendo. Vaig cometre l'error de publicar en una editorial sense fa això de que dius vaig a provar. I el vaig a provar, pues, me deixaren a soles en tot moment, no vas tindre el suport que estic tenint com m'estic tenint en l'ara, que pues, ja són no sé quantos la fira, que si vaig anar a moltes fires, si mos coneguem de fires va ser gràcies a ella, no a l'altra editorial. I pues, això de que al final se suposa que te toca un càrrec monetari, pues, això, una timar. No recomano l'editorial, no penso dir el nom. Bueno, y ahora, bueno, también vamos a comentar que no es una obra, bueno, es autoconclusiva, pero hay ahí una segunda parte, ¿no? Cristina, cuéntanos un poquito. Ai, però què puc contar i què no? És que no sé què se pot contar en aquestes coses. Lo que tú quieras, estamos en familia. A veure, el fanfic també ha que dir que té diverses temporades i vaig voler muntar històries, clar, el primer pot tindre una ressemblança a la primera temporada, però el segon llibre ja va completament a part. O sigui, a partir del segon llibre no té res a veure en el que és el fanfic i jo dic, ai, però vull profunditzar un poc més en alguns temes que així no... com que els deixe caure. Però després això de que te pares a rellegir i dius, me falta algo i continuarà. Y diréis, bueno, vale, ¿de qué me están hablando, no? Porque tampoco hemos contado mucho de la novela, así que yo creo que es el mejor momento para que nos leas tú misma, como autora, la sinopsis. Ai, no sé llegir en veu alta, me sap mal. Deje vendre! No, ni a personas que no saben. M'acabo de dislexia, ho sé. No pasa nada, Ni hay personas que no saben. No pasa nada. Dos hermanas adoptivas, el deseo de sangre y la protección del mundo que conocen, en un mundo donde las mujeres pueden convertirse en vampiresas y los hombres en grandes bestias sin alma, Silvia se enfrentará a la fase más peligrosa para ella y para el resto de toda su transformación. Su primer deseo de sangre está muy cerca. Su hermana, Elina, mientras tanto, intentará mantener el equilibrio y el orden al mismo tiempo que protege a su hermana de ese brutal cambio que esperaba que fuera mucho más simple y tranquilo. Para sobrevivir, Silvia deberá decidir entre confiar en Caro, que desconoce toda la verdad, o rendirse ante el deseo y perderse a sí misma. Una historia de deseo, peligros y lealtad donde la sed de sangre no es lo único que le consumirá el alma. Una decisión que puede que la lleve del cielo al infierno. ¡Guau! ¿No? Cuéntanos, estas dos protagonistas, que son hermanas, están basadas en personas reales, en no... ¿Qué hay de ti ahí? Ui, Y de tu gente, claro, porque siempre se deja algo. ara jo crec que tots els personatges en general tenen algo meu, però un poquet més... Per exemple, Elina té una part així més protectora, però la porta a algo més general, no? I la part que necessiten que la protegeixin, doncs, tots els tractos els deixen un poquet allí.
en els protagonistes. Òbviament, ho fiquem on és camuflat. Muy bien. Y bueno, en muchas novelas de este estilo los personajes secundarios no tienen tanta importancia como aquí, por ejemplo, Caro. ¿Nos podrías hablar un poquito más de él? És un personatge que des d'un principi jo dic, pues, lo dels tòpics, no? Que són dos amics que van evolucionant durant tota la novel·la i que acaben, pues, lo típic el tòpic, no? Amics d'infància, sí, no, sí, no, sí, pues jo dic, pues no. I és un personatge que ha anat formant-se a si mateixa, no ha sigut jo qui li he dit al personatge tens que fer esto. Ell mateixa ha decidit els seus passos i les reaccions i tot són del personatge. Jo li doné vida, però la vida la fa ell, majoritàriament. Ay, cómo me ha gustado eso. Me lo voy a quedar yo para la editorial, para la voz por lo menos. Madre mía, me gusta un montón. Y bueno, cuéntanos también un poquito, porque aquí la noche tiene un peso súper importante, porque todo parece que es al caer el sol. ¿Eres una persona más nocturna o diurna? Porque claro, leyendo el libro yo diría que nocturna total. Partic d'insomnio, per tant, jo visc, completament a la nit. El matí no m'agrada matinal, me costa alçar-me per el llit i a partir de quan ja comença a amagar-se el sol és quan ja reviscole i tot, per tant, els personatges són vampirs, òbviament no poden eixir de dia i la seva acció transcorre majoritàriament de nit. ¿Cuál dirías que es la relación interpersonal que más marca el libro y sobre todo la que más te ha marcado a ti como autora? La relació entre els personatges? Sí. Pues una que és més sutil, que no està molt ahí, però per exemple n'hi ha un personatge que pareix que no tinga un paper fonamental, però és clau en l'ajuda de lo que seria la trama, que està ahí dins, és reina, i ella pues, s'encarrega des de quan ells dos perden a la família, de ser un pilar, però clar, no s'anomena molt sobre ella, però crec que és el personatge que les uneix, les dona més suport. Muy bien. Y a ver, estando donde estamos, que obviamente muchísimas gracias por la bienvenida que hemos tenido aquí en Gailes, ¿cómo esa perspectiva perspectiva de género, perspectiva LGTBI, cómo la plasmas también en tu narrativa? Pues, ya que el personatge principal, hasta que no li passa tot el que li passa, pues, ell descobreix que és un personatge asexual, no se comenta molt sobre la sexualitat. També hi ha un personatge trans i un personatge homosexual, però el típic de que està un poquet tancat en l'armari, per tant. Muy bien. ¿Y cómo piensas que esta novela puede ayudar, ¿no?, a dar visibilidad a ese tipo de relaciones interpersonales y de otras sexualidades dentro de, por ejemplo, ¿esto tú lo recomendarías para un instituto? A veure, depèn de... Cursos altos. A veure, jo crec que sí, perquè se tracten temes que consideren, he llegit molts llibres i n'hi ha temes que no se solen tractar. ¿Algún ejemplo? A veure, te parla en tota la normalitat del món, te parla sobre el període, sobre la regla, i això, pues, hi ha llibres que se dona per suposat allí, majoritàriament són dones, si no s'anomena la regla, que és algo nostre, no?, que pues, mos toca pagar-ho, pues, està anomenat allí, s'anomena una pincellaeta, però, per exemple, que no te pinta que no totes les regles són fàcils. Muy bien. Y bueno, ahora mismo ya estamos a final de marzo, vamos a empezar abril. ¿Qué esperas de este mes del libro, primer mes del libro como autora, ya después de habernos tropezado y de empezar de nuevo? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que se viene? A ver, cuéntanos. Yo ya lo sé, pero para la gente, ¿sabes? Habrá que vender el libro. Pues el dia 30, este diumenge, està la Fira d'Algemesí, de matí, de 10 a 2. Sí. De 10 a 2 en Algemesí. I jo estaré en la Fira de València el dia 1 de maig. No. Sí. Sí. El 1 de maig estaré allí a les 7 de la vesprà, en la Fira de València del llibre. ¿Y qué expectativas tienes cuando digan Cristina Torres está signant
a la Fira del Llibre de Valencia. No sé, només he pensat en coses Del cielo al infierno, ¿no? Bueno, te deseamos, bueno, yo personalmente como editora te deseo todo el éxito del mundo, por la parte que me toca también, aquí también estamos para eso, pero sobre todo porque te lo mereces, porque le has puesto mucho cariño a esta historia, no la has dejado morir, ¿no? De decir, me equivoqué y ahí se queda y ya está, sino que realmente has decidido seguirla. Sigues incluso con la historia, con lo que se viene en un futuro y de verdad espero que disfrutes muchísimo de todo el proceso y toda la experiencia de ser autora, ¿no? Que ahora vamos a trabajar en ello y que pierdas también pues eso, los nervios, la vergüenza, todo eso. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. No sé si hay alguna pregunta para Cristina o alguna cosa. A partir de cuándo está disponible el llibre y on se pot adquirir? Pues está disponible ya en todas las librerías, aquí en Alcira ya lo podéis comprar en cualquier librería de aquí de Alcira y si no también está en la web de la editorial y el precio 15. Es que yo ya llevo muchos precios en la cabeza, ya lo siento, se me van. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna